Buenas noches a todos los presentes. Soy miembro del grupo Paredes Sarabia Asociados con bastante tiempo ya de colaborar con ellos. A mí me va a tocar exponer ante ustedes un crucial tema, como todos los que ha expuesto el colega Juan Antonio. Básicamente la gestión financiera en la empresa familiar. Y voy a irme enfocando en aspectos cruciales, por ejemplo, la rentabilidad, la generación de flujo de fondos, el potencial apalancamiento que puedan requerir las empresas. Para ello me voy a referir y con base en el ejercicio que tengo de estados financieros, pues voy a comentarles algunos indicadores financieros que le llamamos KPIs, Key Performance Indicators, es lo que habitualmente hacemos, algunos indicadores financieros. La rentabilidad, vista en una forma muy general, es la capacidad de la empresa que tiene para generar ganancias en forma sostenible. Y es que debemos tener presente nosotros la importancia que en el mundo de los negocios, en el medio empresarial, se le concede a las empresas que generan ganancias en forma sostenible. Eso es importante porque se nota. La empresa está creciendo, aún en condiciones adversas como las vivimos recién el año pasado, pero se notan las empresas que han logrado sobrevivir, reinventándose de alguna manera, saliendo adelante. Habrá que medir de alguna manera la rentabilidad y hay tres ratios o ratios, como se le llama. Quizá el más sencillo, el inicial, es como un porcentaje de la ganancia neta. Es el primero que a mí se me ocurre como de los más sencillos porque es la generación de un ratio en función del estado de resultados. De ahí hay otro que se conoce como retorno sobre la inversión, el ROI, que es una abreviatura de Return on Investment, y como un porcentaje de los activos netos, que se llama RONA, Return on Net Assets, que esa es una forma también que voy a explicar en su momento. Esto lo voy a desarrollar oportunamente, esos tres indicadores, con un ejercicio práctico. Lo principal aquí es el tema de la generación de flujos de efectivo. Porque las ganancias, eso es precisamente lo que se busca, que generen flujos de efectivo. Y los flujos de efectivo no es más que aquellos recursos en efectivo que necesitamos para cubrir una serie de necesidades urgentes que tiene que cubrir la organización. Y aunque no es, podría ser en orden diferente para algunos, pero a mí me parece que lo primero es el capital de trabajo, es el working capital de la empresa. No es más que la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Es ese capital que necesitamos día a día para poder comprar nuestras materias primas, nuestro material de empaque, pagar nuestra mano de obra, almacenaje, impuestos y demás. Ese es nuestro capital de trabajo, pagar todo nuestro personal administrativo. Para eso necesitamos una generación de flujo. También darle vida a nuevos proyectos de inversión de la organización. A mí me parece, desde la perspectiva de los muchos años que tengo en consultoría, me parece que las empresas que logran nuevos proyectos de inversión cada vez son las empresas que, en mi opinión, son las que crecen, ¿sí? Y hay algo importante que llama mucho la atención, es disponer flujos de fondos para cumplir con pago de dividendos a los accionistas. En mi opinión, eso es importante. Y es muy sencillo explicarlo. ¿Por qué? Porque se espera que los que invierten su dinero, que son miembros de la familia y que invierten, esperan un incentivo a aquellos fondos que han invertido para desarrollar las empresas. Y qué mejor que apartar una parte de las ganancias generadas en la empresa, que se llaman dividendos, para cumplir con potenciales políticas que se han escrito desde la Junta de Accionistas, desde la Junta Directiva, desde esos órganos que recién mencionó Juan. También otro tipo de flujos son los que van como retribución de la inversión, ¿sí? Es justamente lo que acabo de decir, estoy reiterativo en esta parte, pero también van a los bancos, porque tenemos que pensar en que hay que cubrir préstamos recibidos que sirvieron para apalancar a la empresa en sus inicios o
o en el transcurso de las empresas. Les voy a demostrar una idea que tengo sobre si es necesario o no apalancarse, porque a veces parece que los fundadores de las organizaciones tienen un poco recelo de abrir su corazón a una lista de un banco de cualquiera de los 14 grupos que existen en el país para decir, esta es mi organización, tengo que darle datos. No, entonces mejor yo invierto solo mi plata. Tal vez no sea la mejor decisión. Tengo buenos argumentos para demostrar que el apalancamiento puede ser necesario. Y también tenemos lo que se llama un flujo libre, que es lo que queda disponible para la empresa, se le llama un presupuesto de capital, básicamente para cubrir todo lo que nosotros le llamamos activos no corrientes, propiedad, planta y equipo, donde están inversiones en maquinaria, en terrenos, en edificios, en muebles y demás, ¿sí? Y posiblemente la inversión en valores de otras empresas, porque me parece que el proceso de diversificación es indispensable para las organizaciones, para no meter todo aquello solo en un cesto, ¿verdad? Los estados financieros. Esto es importantísimo, es el campo de actuar de los contadores públicos y de los contadores. Yo lo pongo en este orden porque a mí me gusta este orden. Yo inicio con el estado de resultados, el estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Así se llama. El estado de situación financiera, que es el nombre actual que tiene, que es el balance general, o el estado de flujos de efectivo, quizá un poco menos usado por algunos, pero que nos da una información valiosa sobre si las actividades de la empresa fundamentales, los desembolsos operativos, están generando los suficientes flujos, dedicados a inversión o bien combinados para financiamiento. El estado patrimonial, que básicamente es el movimiento de todo lo que ha pasado en la sección de capital de la empresa, lo que ha pasado con los señores accionistas. ¿Para qué sirve la información revelada en los estados financieros? Esto es importante. Para toma de decisiones económicas con base en los resultados que arrojan las cifras. En mi opinión, debe soportarse con una información confiable, preparada por un contador experto. Y algo muy importante que le agregué, presentada en forma oportuna. Porque si hoy estoy dando a ustedes la información comparativa del año 19 con el 20, por ejemplo, que son 2 años cerrados, donde hubo un 19 que caminó bien y un 20 muy problemático para cientos y cientos de empresas, la oportunidad quiere decir que en el mes de enero de 21 los directivos de la empresa, el gobierno corporativo o la junta directiva debieran conocer qué fue lo que pasó en el año 20, muy oportunamente, porque si no, la toma de las decisiones empieza a detenerse. ¿Sí? En la medida en que los estados financieros van creciendo, mi opinión es que deben usarse normas internacionales de información financiera. Es lo que le llamamos la NIF para las pymes, nosotros somos instructores de ese campo. Pues saben que es un valor, le otorga credibilidad a la empresa en cuanto a las cifras presentadas. Y algo importante, yo estoy enterado que la mayoría de entidades de los grupos financieros del país han requerido ya de que los estados financieros de las empresas solicitantes de líneas de crédito lleven una certificación firmada por un contador público y auditor con base que certifique que los estados presentan razonablemente la situación financiera de la empresa con base en las normas internacionales de información financiera para pymes. Eso es importantísimo. Algo importante que quiero reiterar. Los estados financieros deben presentarse en forma simple, con indicadores entendibles. A veces la saturación de información, la cantidad de información es lo que aburre posiblemente a los directores reducidos de tiempo. Y se pierde lamentablemente el objetivo de aclarar detalles valiosos del avance de la empresa. En mi experiencia práctica, las mayores falencias en las empresas familiares que yo asesoro las encontraba en la vital área financiera. Y qué pena me daría pensar que los estados financieros se están sirviendo únicamente para pagar impuestos a la SAT, con lo cual los amigos de la SAT estarían muy felices, pero no sería, se perdería el objetivo central de la información financiera, que es para usarlos como para toma de decisiones. Importantísimo. Para análisis, uso la información. Para análisis financiero
Es importante los estados financieros para ver el avance y el retroceso que lleva la empresa comparado con las proyecciones financieras del año en curso. Eso es importante, porque estoy partiendo que la empresa ha elaborado un presupuesto que tiene vigente en el año 21 y que ya muy prontamente tendrá que elaborar su presupuesto del año 22. También será muy importante la información financiera para comparar los datos del periodo actual y evaluar el crecimiento del periodo anterior para ver cómo vamos en el negocio. ¿Estamos creciendo o estamos decreciendo? Todo lo anterior es un elemento motivador para los accionistas actuales y la posibilidad de que al ver que una empresa está creciendo, otros miembros de la familia se puedan interesar y quieran invertir en la empresa familiar. Los datos deben presentarse de tal manera que los ejecutivos de la empresa puedan entenderla sin ser expertos en este campo. Eso es importante. No necesitamos hacer, estoy hablando ya de las finanzas corporativas como una organización. Estoy hablando de no información compleja, sino información resumida en el tiempo que me pueda dar un director, un gerente general, un CEO, como se le llama ahora, Chief Executive Officer, por ejemplo. Da la información fácil. Ahora ya está mecanismos usando tecnología que se llama Business Intelligence, donde se puede poner en 3 páginas sencillas, gráficas, datos y demás, para hacer mucho más sencilla la presentación y aprovechar el tiempo valioso de los directores de la organización. Y es que sucede que los miembros de la junta directiva actualmente posiblemente no conocen los temas financieros. Eso es lo que yo he visto. Sí, pero son expertos en otras áreas importantísimas: mercadeo, ventas, tecnología, recursos humanos, producción, control de calidad. Y aún una cantidad de empresas que yo conozco, que son amigos cercanos, son excelentes comerciantes, con mucho éxito en los negocios que realizan. La simple intuición, aunque lo había mencionado en una de sus láminas, Juan, no basta para dirigir y lograr el éxito con la empresa. Hay que tomar datos de los estados financieros. ¿Sí? Se requiere realizar proyecciones financieras que indiquen el norte, hacia dónde los ejecutivos familiares quieren llevar a la empresa. Lo anterior implica preparar con tiempo el presupuesto del año siguiente con base en la información financiera del presente. Miren qué haría yo. Estamos a 19 de agosto. El 1 de octubre yo pondría mi equipo, un equipo de trabajo. El líder va a ser el director financiero, él va a ser el líder del team. Y va a lograr que ahí se empiece a preparar toda la papelería necesaria para que cada una de las unidades vayan viendo sus necesidades de gastos, de proyectos y demás que van a necesitar a partir del año 22. Esa es la forma de elaborar el presupuesto. Se necesita involucrar a todos. No basta que uno en una oficina se quede haciendo el cálculo que vio la vez pasada o los datos que lleva. Hay que comprometer a todos. Esa es la forma. El presupuesto debe quedar aprobado en noviembre, por ejemplo, debidamente aprobado por la junta directiva, por los miembros del gobierno corporativo. A mí me parece, mi opinión, sinceramente, sin presupuesto es casi imposible saber hacia dónde se dirige la empresa. Tuve una experiencia con un colega ahí de Parsa, una vez que instalamos un sistema de costos en una empresa que me sorprendió muchísimo, porque es una empresa subsidiaria de una compañía americana, y instalamos un sistema de costos. Yo hice toda la parte dinámica y el colega ahí me ayudó para hacer toda la parte tecnológica, para hacer todo el flujo de la información, cómo lo íbamos a organizar. Entonces quería un poquito más apoyo y se me ocurrió preguntarle al director ejecutivo que lo podía ayudar, pero que me diera su presupuesto. Y se me queda viendo y me dice, mira Luis, no, ¿cuál presupuesto? El presupuesto, el que tenés vigente ahora, lo quiero ver, porque de ahí puedo sacar más datos para apoyarte. Y me dice, mira, lo único que tengo son estos mis detalles, yo tengo toda la información, yo tengo pleno control de esa planta, lo que estamos haciendo. Y ya no pudimos avanzar. Me quedé sorprendido totalmente. Una empresa grande, con mucha gente, era una planta de producción.
y no tenían un presupuesto. Entonces es casi imposible saber hacia dónde se dirige la empresa. Algunos tips más. Aunque se trate de un emprendimiento pequeño o mediano, no es aceptable escuchar alguna respuesta que hemos oído. Es que el emprendedor tiene los números en la cabeza. Sí, pero si quieres te apoyo. Yo agarro mi computadora y empezamos a hacer números. ¿Qué vas a vender? Tal cosa. Ok, pongámosle costo. ¿Tenés alguna información? Generamos un estado financiero. Nuestra pérdidas y ganancias es muy dinámico. Generamos un estimado de ventas. Generemos un costo de ventas, unos gastos que vas a necesitar y generemos una posibilidad de cómo va a ir tu empresa. Algo importante, ningún inversionista va a correr riesgo de invertir si el proyecto no le devuelve un rendimiento mayor al costo mínimo que él tiene considerado que vale su dinero. A esto yo le llamo un costo de oportunidad. Porque si alguien tiene $500,000 de quetzales, debe tener en su visión algo, es decir, si invierto aquí voy a sacar 10%, tal vez yo quisiera 15 o 17. Bueno, entonces ese es su costo de oportunidad. Hay una forma de cálculo ahí donde se mezcla con el apalancamiento, que es una lámina posterior, que me permite ampliar un poquito más el tema de el costo de oportunidad. Su opción es encontrar un proyecto de inversión que le rinda el mayor beneficio con un riesgo bajo control. Esto se llama retorno a la inversión. Porque recuerden, a mayor ganancia en un proyecto, hay más riesgo. Eso es importante tenerlo presente. Perdón. ¿Algún dilema del gobierno corporativo en la empresa familiar? Lo hemos escuchado. ¿Pido a los inversionistas de la familia que invirtamos más dinero en la empresa? ¿Busco opción de prestar dinero en el sistema financiero? Hay 14 grupos afuera, llenos de plata, porque al final ellos no lograron colocar muchos de sus recursos el año 20 a través de la pandemia. Están llenos de plata, con tasas un poco altas, pero seguramente hay amigos ahí que pueden considerar, por ejemplo, que el gerente, el director muy conocido pueda llegar allá y conseguir un financiamiento más adecuado. ¿Qué me resultaría más conveniente? O cambio de plan. No me quiero comprometer con créditos bancarios de los grupos financieros. Tal vez me conviene interesar inversionistas ajenos para fortalecer la empresa. Aquí ya voy abriendo un poquito una posibilidad de que la empresa vaya trascendiendo. Y siempre he pensado, mi opinión, mi experiencia práctica, que en la medida en que llega capital fresco a la empresa, las empresas van creciendo. ¿Saben por qué? Porque se le va dando vida a proyectos que han quedado ahí por falta de recursos. O proyectos que tal vez no están bien estudiados y ahora sí ya hay un experto en evaluar inversiones. Dice, esto tiene un payback adecuado, 3-5 años. O tiene unos flujos de dinero comparados, comprobados, que sí se puede terminar. Bueno, es importante que cuando busco créditos en el sistema financiero, tengan presente lo siguiente. Si no tengo deuda, pago más impuestos. Estoy partiendo de que la empresa está en un régimen del 25% de impuestos sobre la renta. ¿Y por qué pago más impuestos? Porque no tengo el interés bancario, que de alguna manera es el costo del dinero, que reduce la ganancia neta y también mi tasa de ISR. Y ahí es donde funciona precisamente el término de apalancamiento, con el costo del dinero. Este es el costo de oportunidad. Lo voy a hacer un poquito más dinámico. Quiero que se refieran a la primera opción. Dice opción 1, origen de deuda, participación, tasa de interés, tasa de impuestos sobre la renta, escudo fiscal y tasa ponderada. Lo que quiero decir aquí es qué es lo que a mí me gusta presentar en cuanto a una balance, una participación. ¿Qué es lo que a mí me parece ideal? 60% de los socios, eso me parece controlable, y un 40% de deuda bancaria. Bueno, voy a tomar algunos datos. El 40% de deuda bancaria, aprox podría tener 18% de interés anual. La tasa de ISR es 25%, pero le voy a restar el escudo fiscal del 25%, entonces pondero 14% por 40 y me da 5%.
Por el contrario, en el caso de la inversión de los socios, ellos esperan un rendimiento de esa inversión del 20%, con lo cual me da 60 por 20, el 12%. El costo de oportunidad en este caso es un 17%. Si por el contrario yo invierto la participación y le doy más relevancia a la deuda bancaria y le pongo 60 y los socios 40, cambia un poco el porcentaje. La dinámica del cálculo es la misma, pero el costo de oportunidad se reduce. Estuve escuchando en mis estudios recientes, actualicé mi maestría, había un buen colega, amigo, experto, decía, es que podemos llegar hasta 70-30. ¿Cuánto? 70 de deuda bancaria con 30 de socios. Yo no me animo, ni siquiera pasar de 40. Yo creo que con el 60% que los socios tengan de control de su organización, les evitaría problemas futuros. 60% los socios de la empresa familiar y 40% de deuda. Me parece que hay que aprovechar los escudos fiscales que ofrecen nuestras leyes fiscales, ¿sí? El escudo fiscal es el interés del dinero, ¿sí? Es lo que se llama el costo del apalancamiento. En este caso, el costo de oportunidad es un poquito mayor y básicamente está dado porque la inversión está considerada al 20% de los socios. Aquí quiero entrar un poquito ya a un estado de resultados para empezar a hacer un poquito de práctica y algo que resulte siendo familiar. Tratamos de reducir lo más posible para no llenarlo de cifras y cifras y páginas de Excel. Se van a aburrir, no vale la pena, porque pierdo el objetivo de destacar lo más importante. Aquí lo tuve que sacar en dos partes porque lamentablemente, como tiene otra segunda parte, estaba muy congestionado. Decidimos partirlo con el colega ahí del equipo. Entonces empezamos, por ejemplo, con el año 20 comparado con el año 19 y aquí lo que dice AB quiere decir análisis vertical porcentual y variaciones. AH quiere decir análisis horizontal porcentual. Entonces yo parto de lo siguiente. A las ventas, ingresos netos, yo le doy el 100%. Eso es como que fuera un pie enorme, ¿sí? 100%. Y todo lo demás representa la parte de ese pie. Consecuentemente, yo divido el resultado de la operación, por ejemplo, en operación, el resultado es ya sea ganancia o pérdida, en este caso es ganancia, lo divido entre los ingresos netos y me da 6%, divido los gastos de venta y exactamente me voy para arriba. ¿Sí? Aquí se puede ver que el costo de venta se está presentado de un nivel un poco alto, ¿sí? Seguramente tenemos alguna idea de dar un tip en ese sentido, cómo controlar ese tipo de costos altos, ¿verdad? Entonces, en este caso vemos que en el año 20, ¿sí? El resultado de la operación es 6 y el año 19, siguiendo la misma dinámica, era de 4. Bueno, subió. Entonces quiere decir que la subida eran 463,000 quetzales, el resultado en operación, o sea, hay una ganancia si yo comparo el año 19 con el año 20. Siempre el año más antiguo es el año base. Lo que hicimos aquí con el análisis horizontal es básicamente sacar las variaciones en quetzales y porcentualizar cada variación entre el año base. Ahora voy a la segunda parte. Parto siempre el resultado en operación. Esta es la segunda parte del ejercicio. Perdón. Esta es la segunda parte del ejercicio, ¿sí? Ahí empiezo con el resultado de operación y me voy para abajo, ¿sí? Hasta la cifra que nos interesa, donde dice otros ingresos y gastos financieros. En este caso aparece ahí ingresos financieros, ¿sí? Que son positivos. Básicamente son un producto de operaciones específicas que ha hecho la organización. Gastos financieros, léase intereses, gasto, intereses bancarios, resultado del periodo antes del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la renta estimado del 25% para llegar a un resultado del periodo después de ISR de 2.032.000. Aquí en el resultado del periodo estamos hablando ni más ni menos que la ganancia neta. Esto corresponde al año 20 y la dinámica del análisis vertical es la misma. Yo divido esta ganancia entre la venta en los ingresos netos que están en la hoja anterior. Y lo mismo hago con el año 19. Aquí puedo ver, por ejemplo,
que el resultado del año 19 era 3% y ahora tengo 4%. Un crecimiento que sale de 387,000, que representa un 24% en el análisis vertical. Ahora vengo a hacer un cuestionamiento a todos. Unos minutos, un poquitito de pensar. Yo tengo que presentar este estado financiero que se llama estado de resultados a la junta directiva de su empresa, al gobierno corporativo, a la asamblea de accionistas, al órgano máximo de dirección, donde están los directores. Les interesa más. ¿Cuál es la línea que ven instantáneamente de primero? Esta es la primera parte del estado de resultados. Me paso a la segunda. Piensen un minutito. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo primero que me gustaría ver a mí? ¿Qué es lo que yo he percibido que les gusta ver? Ver la primera línea. ¿O ver qué? Unos minutillos, unos segunditos para pensar. Y aquí ve el aterrizaje. ¿Saben cuál es la línea que le interesa más a los accionistas, a los directores, al CEO, al gerente general? ¿Saben cuál es la línea? Esta. Resultado del periodo después del ISR. A que ganamos plata, porque la empresa está siendo rentable. Eso es importante. A que la empresa ganó. Después vamos a revisar un poco, que tenemos un costo muy alto. ¿Sí? Y tenemos 90%. Ya veremos cómo analizar eso. Pero esta parte, esta es la línea donde está ahorita mi cursor, la última línea del estado de resultados. O sea, yo no he visto que los directivos miren hacia arriba, al top de la lámina donde estoy presentando. ¿Saben qué hacen? Miran al bottom, hasta abajo. Miran el resultado del periodo después del ISR. Porque eso quiere decir que la empresa está ganando. Y si está ganando plata, está generando ganancias y está generando flujos. Y lo podemos ver en el balance general. ¿Sí? Estamos ganando y mejoramos un poco. Pues mejoramos, porque evidentemente el 19 se notaba que íbamos con un empuje fuerte en la organización, pero el año 20 fue muy dañino para todos y se nos cayó la venta, 23%, pero el costo cayó también. El margen bruto se mantuvo. Aquí hay algo que tengo que revisar, muy delicado, muy delicado. No pueden crecer los gastos de administración si la venta no creció. Porque fíjense que los gastos de venta de administración se redujeron en 19%, según dice aquí, pero los gastos de administración crecieron en 10%. Hay algo ahí que no está muy correcto, no está muy coherente. Debemos ir en línea, ¿sí? Yo no puedo presentar un crecimiento en ventas, por ejemplo, real, y me tocó en las empresas. Por ejemplo, presentaba un resultado de un crecimiento de 8% y resultó que mis gastos van a crecer 15%. Eso me lo regresa cualquier director ejecutivo. Cualquier junta directiva me dice, mira, Luis, ya se vio lo que me presentó. Eso no puede ser. Usted tiene que regresar a la empresa y revisar en detalle qué fue lo que pasó. En vista de ello, hay algunos análisis que voy a empezar a realizar. Ya en un momentito entro al balance, pero hay un análisis que se llama EBITDA. Esto quiere decir earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Eso no es más que las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Pero se parte la utilidad operativa, la misma que tengo por acá de 2019, con la que inicia la segunda parte del estado de resultados, y se le suman las depreciaciones. ¿Por qué? Porque eso está fuera de control de la gerencia. Ese es un gasto que no requiere fondos. Estamos tomando las tasas que nos da las leyes del país en cuanto a las tasas de depreciación aceptables, que parecen buenas tasas. Entonces no tengo control sobre ello, pero tampoco voy a desperdiciar de aprovechar los escudos fiscales. Este es un escudo fiscal típico, hay que aprovecharlo. Entonces no podemos medir al gerente de la compañía, el CEO, si no les restituimos como utilidad operativa un EBITDA, que en este caso llegó a 3.553 millones, que ya cambió de un 4 que teníamos por aquí, ahora tenemos un 7, que es mucho más lógico desde el punto de vista del negocio que tenía
esta compañía, de los resultados, de los volúmenes que tenía. Veamos ahora el balance general. El balance general es muy sencillo. Tratamos de poner pocas cuentas. Es una ecuación. Del lado izquierdo de la ecuación aparecen los activos. Los activos son los bienes, que es exactamente igual a los pasivos, que son las deudas, más el capital, que se llama el patrimonio. En inglés se llama equity. Eso es lo que aparece aquí. Aquí estoy presentando únicamente el activo, ¿sí? Los activos. Siempre de alguna manera, el año 20, el año 19, con un análisis vertical y horizontal. Solo que aquí varía la cosa. Ya no puedo tomar el top en los ingresos porque aquí ya no existe. Entonces, ¿qué es mi 100%? El total de activos. Ese es mi 100%. Y entonces yo lo refiero, representa un 41%, que los documentos por cobrar es 3%, que los impuestos es el 10%, que los inventarios es 4%, etcétera. Propiedad, planta y equipo 122 y en forma negativa las depreciaciones. De esa misma manera está calculado lo que es el año 19. Y el análisis horizontal se hace de la misma manera. Se restan los 64 de los 69 millones y quedan 5,000. Hay un obvio crecimiento de 8%. La caja, ven que es una caja muy alta, 41%. Vamos a hablar un poco de la caja, porque también vamos a ver que hay compromisos muy serios de corto plazo en la organización. Es una caja válida, pero hay que tener cuidado. Tengo que dar unos tips precisos de la importancia de tener o no lo necesario. No podemos tener muchos fondos en cuentas de depósitos monetarios que no están recibiendo ningún beneficio. Y se empiezan a hacer los análisis. Entonces el año vertical la revisión vertical es esta que aparece aquí en el curso y la del 19 es igual. Las variaciones se sacan en quetzales y vemos que hay un crecimiento de los activos del 5%. Después podríamos hacer un poco de análisis por qué creció tal o cual cuenta. Pasemos ahora al pasivo. ¿Sí? Entonces, pasivo sí lo tengo que presentar unido al patrimonio, o sea, capital y reservas. Entonces, el pasivo corriente son todas aquellas obligaciones del año, de corto plazo. Nosotros hablamos de corto plazo cuando hablamos de un pasivo corriente, que son obligaciones que debo pagar dentro del año. Así de simple. Pero miren qué delicado. Aquí, en este caso, el 100% es la suma del pasivo y el patrimonio. O sea, el total del PAI para mí aquí es 100%, son ambos, de los cuales el 64% es el pasivo y 36% es el capital. Esto ya es muy riesgoso para mí. Esto está como la segunda parte de la lámina donde les presenté el costo de oportunidad, donde los acreedores tienen el 60% y los accionistas locales tienen el 40%. Aquí nos pasamos. Aquí el pasivo se queda con un 64% y aquí tiene un 36%. Al final es un ejemplo. Pero hay algo muy importante. Miren la cantidad de plata que tiene de préstamos bancarios de corto plazo. Esto hay que pagarlo dentro del año 21. Es que tenemos mucha caja. Sí, pero no va a alcanzar entonces para lo demás. No vamos a poder hacer nuevos proyectos de inversión, no vamos a poder pagar los dividendos a los señores accionistas, porque todo se fue en obligaciones de corto plazo con los grupos financieros. Yo soy muy cauteloso. Mi recomendación es que se traten de evitar los préstamos bancarios de corto plazo. Esa es mi opinión. Yo sugiero que se trabajen de esta manera. Préstamos bancarios de largo plazo, de 1 a 3 años, unos 5 años, dependiendo. A veces requieren alguna garantía real, un terreno, alguna propiedad de la empresa, pero sí yo recomiendo que estos créditos que son, pareciera créditos emergentes, se traten de evitar. Primero, son mucho más caros, porque la plata ahí está inmediatamente.
pero también así como está, hay que pagarla inmediatamente, ¿sí? Aquí lo que a mí me parece es que debe subir un poco la parte de capital aportada a los accionistas para que en un momento dado esa situación vaya cambiando, ¿sí? Es decir, teníamos 29 el año 19, hoy tenemos 36, teníamos 71 de pasivo de acreedores, ahora tenemos 64. Creo que hay que darle vuelta a aquello. Yo recomiendo 60-40. 60-40 quiere decir 60 los accionistas, y disculpen que soy reiterativo, 60 los accionistas y 40 los acreedores, de preferencia con préstamos bancarios de largo plazo. El largo plazo no son 10 años, podría ser 2 o 3 años, nada más. ¿Sí? Muy bien. Voy a empezar a dar algunas ideas sobre los índices financieros. Esto es importante porque tengo que extractar de esos estados que ustedes vieron con bastante información aquellos datos que son los más valiosos. Porque si yo puedo tener un modelito ahí de muchos análisis financieros, indicadores financieros, KPIs, como se llama, muchos, 20, 30, pero ¿para qué tantos? Tal vez con 8 que les enseñe está bien, los más relevantes según mi opinión. Hay uno que es el DuPont, que es una mezcla de la utilidad neta entre las ventas, por ejemplo, 5.42, de los ingresos entre el activo total, más el activo total entre el capital, y eso da 2.75. Al que quiero aterrizar es el que estoy marcado en amarillo, porque si se recuerdan, en una de mis láminas decía que una de las formas que yo mido rentabilidad es con el ROE. Eso quiere decir retorno en equity, o sea, retorno sobre el capital. ¿Sí? Era 6.28 al año 20 y era 6.74 el año 19. Tengo que mejorarlo, aunque tiene una buena tendencia, pero tengo que mejorarlo. Es una forma de medir rentabilidad. Tengo que incrementar esta línea de utilidad neta versus utilidad neta entre los ingresos. Esto debe crecer mucho más, ¿sí? Y si ustedes ven en el estado financiero, si se recuerdan, todo está dado más en función de un costo de venta muy alto. Hay otro ratio o KPI que se llama RONA, que no es más que la división de la ganancia entre los activos totales. Y esto lo que expresa es cuánto aprovechamiento estamos generando, cuánto aprovechamiento está generando la empresa de los activos. Tiene un montón de activos, una cantidad, invirtió plata, ¿cuánto le están generando? Aquí parece bajo, pero tampoco es una medición que no quiero estandarizarla para todas las empresas. En una empresa farmacéutica donde estaba el director financiero, estábamos presentando el presupuesto y vino el vicepresidente ejecutivo de América Latina y me dice, tenía un rótulo que decía RONA enfrente. Y decía, I love RONA. Me dijo, Luis, estaba el gerente general al lado mío, ¿cuánto es tu RONA? Le dije, mira, es 9.5. Ok, yo quiero un RONA de 15%. Bueno, mira, tenemos posibilidades de mejorar la ganancia, ¿sí? Es una forma, nos falta el año siguiente, llegaremos a 12 y en el siguiente aquí. Oh, bueno, ese es tu reto, esa es la forma. O sea, no necesariamente esto es para medir a todas las organizaciones de la misma manera. Hay que conjuntar, hay que ver qué tipo de negocio tienen para sacar aquellos indicadores que realmente den la pauta de cómo va la organización, ¿sí? Estas son guías nada más. Después hay algunos índices que se llaman de actividad. Hay uno que me parece muy interesante porque es muy práctico, ¿sí? Es el plazo promedio de cobros. No es más que las cuentas por cobrar entre las ventas diarias, ¿sí? Esto es el plazo promedio con que están pagando los clientes. Mi punto de vista, mi experiencia práctica es que normalmente yo he visto en el medio que el crédito habitual es de 30 días. Si eso es así, entonces yo tengo que esforzar porque mi equipo de trabajo trate de que se cumpla aquello. Porque si yo voy a hacer análisis financiero y resulta que en un análisis de antigüedad de saldos me dan, por ejemplo, que el plazo promedio de cobros del año 20 llegó a 60, quiere decir que algo está pasando. No estoy siendo hábil con el gerente de cartera,
con mis gestores de cobros, con mis cobradores, porque están permitiendo que los clientes usen mi plata, porque es el día de la empresa, y están permitiendo que entonces el cliente use 30 días más. Y eso no hay que permitirlo, eso no se vale. Entonces hay que apretar un poco esa gestión de cobros interna. 30 días, ok, 30 días, bueno, 31 o 28, está bien. Debemos gestionar, está bien, somos flexibles, pero no flexibles al doble. ¿Sí? Después hay algo que se llama rotación de inventarios, que aparece aquí, después del amarillito este que tengo. La rotación no es más que el coste de ventas entre los inventarios. Es otro índice importante según mi punto de vista. Aquí nos da 9.6 y aquí da 7.1. Esto es para el año 20 y esto es para el año 19. A veces me cuesta un poco explicar qué es la rotación. Y le digo, yo soy docente también, entonces le digo a los alumnos, miren, la rotación es las veces que da vuelta el inventario en el año. Y cuesta que lo capten. Entonces, hago algo más sencillo. Divido 365 días en el año y lo divido entre la rotación y me da 38 días. Esto tal vez ya es más entendible. Era 52 el año pasado y ahora es 38. Esto es importante porque quiere decir que cada 38 días yo voy renovando mis inventarios de alguna manera. Eso es lo que quiere decir este tipo de rotación de inventarios. De ahí vamos a otro índice que me parece interesante también, que es el apalancamiento, la estructura. Y este primero es la proporción de los recursos aportados por los acreedores. Y esto ustedes ven que cuadra exactamente con el 64% que teníamos en el balance general en la sección de pasivo. 64% tienen de endeudamiento la empresa por apalancamiento, muy alto. Esto yo le pondría ojo inmediatamente. Esto tiene que cambiar. Tenemos que buscar la manera de reducir esos costos que implica tener préstamos de corto plazo, muy lesivos, muy caros a la organización y volverlos obligaciones de largo plazo. Porque de lo contrario nos van a ir ahogando. Nos van a ir ahogando. Y a mí me preocupa cuando las empresas empiezan a ahogar y vuelven a prestar y se siguen ahogando. Y al final, ¿qué pasa? Las empresas empiezan a decaer. Hay otro, y este es el mismo, está repetido aquí, y en este caso, pues, ahora paso a índice de liquidez. Este es un índice interesante también. Básicamente es una razón de liquidez en el cual solo hacemos una división del activo corriente, los activos más líquidos de la empresa, entre el pasivo corriente, ¿sí? Ahí dice 109 y 102. El año 20 es 109. Quiero explicarlo sencillamente. Esto quiere decir que si yo estoy dividiendo entre el pasivo corriente, yo tengo un quetzal de pasivo corriente, tengo disponible, 109 de caja para pagar un quetzal de pasivo corriente. Eso es lo que quiere decir ahí el ratio, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Que tengo un poco más de 1, tengo 109. Bueno o malo, es excelente. Para mí es excelente. Para pagar una deuda de 1, tengo 109. Hay una razón un poquito más fuerte, que la conocen muchos posiblemente, que se llama la prueba del ácido, ¿sí? La prueba del ácido es una prueba un poquito más estricta. Lo que hace es restar los inventarios. Si alguien tiene en su mente un balance general, agarra los activos corrientes y la primera cuenta es la cuenta más líquida, caja y bancos. Ahí es la número 1. La segunda es clientes. La tercera deberán ser los inventarios o puede estar ahí las cuentas de impuestos que tenemos, que lamentablemente estamos viviendo en esta experiencia de una lentitud en la restitución de nuestro crédito fiscal por parte de las entidades que deben devolverlo, y eso descapitaliza de alguna manera a las organizaciones, a pesar que hay procedimientos de gestión y demás para lograr que empiece a caminar. Más vale empezar pronto a hacer las solicitudes para evitar que eso vaya siendo un lastre ahí. Entonces, lo que dice aquí la prueba del ácido, y quiero referirme a los inventarios, es que los inventarios normalmente se restan porque los inventarios no necesariamente son comunes, son muy especializados. Y lo que pasa es que los inventarios especializados no es fácil venderlos, excepto que existan 10 empresas en Guatemala.
Es posible que si hay 15 empresas de plástico, el polipropileno que ellos venden y les sobra, lo vayan a vender a alguna de las empresas amigas, por ejemplo. Pero si nuestro producto es muy especializado, posiblemente nos va a costar salir. Y esa es la razón por la cual la prueba ácida reduce el inventario. Rápidamente explico el estado de flujos de efectivo. Esto no tiene ninguna relación con los datos anteriores. Eso decidí ponerlo más sencillo para no hacerlo muy engorroso. Sí, solo quiero demostrarles a ustedes qué es lo que miramos en el estado de flujos de efectivo, porque es el tercer estado más importante de los 4 que tenemos que presentar periódicamente. Parte del resultado del ejercicio. ¿Y por qué no le puse ganancia? Porque puede ser pérdida. Y resultado del ejercicio, si fueran 1000 de pérdida, lo tengo que poner en negativo, que son 1000. Y después hay algunos gastos que ya les había mencionado que no requieren fondos. Las depreciaciones es un caso típico. Es un escudo fiscal, es una autorización que nos dan las leyes tributarias del país para aplicar una depreciación por el uso que tiene la maquinaria, los edificios, el mobiliario, las herramientas, etcétera, etcétera. Entonces eso no requiere fondos, porque se hacen operaciones nominales, así se llama. Son partidas simples que no requieren ningún desembolso de fondo, porque no estamos creando ningún fondo para reemplazar esos activos que se están depreciando. Luego hay que sumarlos. Y después las variaciones de capital de trabajo las mencioné al principio, que básicamente es una relación de variaciones entre el activo corriente y el pasivo corriente, que en este caso yo lo puse como positivo para que me dé las actividades de operación por 1650. Lo que quiero decir aquí es que las actividades de operación, que son la parte medular de la empresa ejemplar que estoy presentando, están generando 1.650, 1.650.000 de recursos de efectivo. Eso es lo que quiero decir. Eso es lo que van a ver los directores. Eso es lo que va a ver el CEO. Eso es lo que van a ver los accionistas. Sí están generando. Entonces quiere decir que hay una posibilidad buena de que el nuevo ejercicio me pague mis dividendos. Precisamente. Es una de las importancias que tiene ese estado de flujos de efectivo. Después sigue más o menos los flujos de caja para nuevas inversiones. Parte de esos fondos que tiene la empresa se han usado para compra de propiedad, planta y equipo. Ustedes ven que hay inversiones muy grandes de propiedad, planta y equipo. Hay inversión en acciones de una empresa XY y esto representa menos 1.100.000. Claro, como son desembolsos, entonces tengo que restarlos. Y finalmente el flujo de caja, que es para financiamiento, o sea, es gastos, desembolsos de operación, desembolsos de inversión y desembolsos de financiamiento. Aquí estoy partiendo de que tengo una deuda bancaria conseguida en el periodo de 1.500, 1.500.000, que logramos que se colocaran nuevas acciones de la organización. Había una disponibilidad de acciones, las sacamos al mercado y nuestra empresa está visible en el mercado y logramos interesar miembros de la familia que se interesaran y nos compraron nuevas acciones, 500.000 quetzales. Pagamos el servicio de la deuda, son pagos reales que tenemos que hacer por esas obligaciones que tenemos. Y algo importante, aquí está el pago de dividendos que hicimos a los accionistas según la política acordada en el ejercicio 20. ¿Sí? Las actividades, por tanto, de financiamiento nos generan un neto de 730 y la suma de todo esto da un flujo de caja neto de 1.280, 1.280.000. Aquí falta, ya no lo agregué, ver el saldo inicial del año anterior para que cuadre con el saldo final. No lo agregué porque no es necesario, porque mi propósito de esta presentación, estado de flujos de efectivo, es para que vean ustedes algunas de las bondades que tiene el estado de flujo, que tiene bastantes cuentas, pero se puede resumir de alguna manera como yo lo estoy presentando ahora. Algunos índices de rentabilidad, no quiero ser reiterativo con esto, son los mismos índices de rentabilidad que ya mencioné: la ganancia neta sobre ventas, la ganancia neta sobre activos totales, o sea, el RONA, la ganancia neta sobre el capital de los accionistas. Una gestión financiera eficaz parte de lo siguiente: se basa en la generación de beneficios económicos a los inversionistas que se animan a correr riesgo de invertir sus recursos, persiguiendo el lucro. De eso parte. La generación
de ganancias de una manera sostenible es el principal reto de la gestión de la empresa. Y es lo que permite decir que estamos creando valor a la empresa. Es decir, que las acciones crecen. Las acciones de los fundadores van a crecer en valor, porque ya no es solo el valor nominal que tiene estampada la acción, ya es todo el paquete del equity, toda la sección de capital, reservas, ganancias retenidas. Entonces las acciones, la empresa crece y logra que el capital fresco de otros accionistas puedan invertir, porque llama la atención que la empresa está dinámicamente trabajando, que la empresa está desarrollándose de alguna manera, que sigue presente en el mercado. Y eso es interesante para otros grupos de interés. Los stakeholders, como se llama ahora, grupos de interés muy cercanos, son los familiares de la empresa familiar, los que no se han metido a la organización todavía, pero que les interesa invertir, porque está en muy buenas manos, por ejemplo, una junta directiva honesta, íntegra, donde cada uno tiene el puesto que le corresponde de acuerdo a su capacidad. Es importante, algo de lo que decía Juan Antonio en su presentación de esta tarde. Se considera, fíjense cómo es de contundente esto, se considera que el valor de un negocio depende de todo el dinero que es capaz de generar. Fíjense qué importante. El análisis que hacemos nosotros, por ejemplo, de evaluación de una inversión, la hacemos en función de la generación de flujos. Porque es lo más importante. Podemos tomar el retorno de la inversión, podemos tomar un payback, podemos usar un economic value added, o sea, el EVA, por ejemplo, pero el sistema de evaluación de las inversiones a través de los flujos de dinero es el mejor. Y aquí agregué algo complementario porque les pedí que llamar la atención sobre el 90% que tenía de costo la organización esta que presenté. Yo recomiendo una herramienta muy sencilla. Tal vez no vamos a descubrir nada extraordinario, pero es ni más ni menos. Un control estricto de costos. Sí, costos de producción. Eso es importantísimo porque está muy alto, el 90% es demasiado. Un incremento en el volumen, en unidades. Eso va a ser igual a un incremento doble de las ganancias. Así de simple. Es una herramienta que podemos usar. Tenemos que asignar a los responsables. Tenemos que pedir que todos estemos en este barco tratando de salir todos adelante. Si la empresa está bien, todos vamos a estar bien. Eso es importante, esa mentalidad que pedimos a todos los miembros del equipo. Sigo. Algunos interrogantes de los inversionistas que yo quiero contestar. Mi opinión es que debemos diversificar el negocio para crecer aún más o desarrollar el negocio actual. ¿Sí? ¿Qué es más conveniente en función del costo del dinero? ¿Que los actuales inversionistas reinviertan sus ganancias o que consigan apalancamiento en el sistema financiero? Puede ser que si no está muy comprometida la empresa con deudas de largo plazo, puede ser una oportunidad de conseguir apalancamiento y seguir cumpliendo con el pago de las políticas de dividendos tan importante para los accionistas que metieron su plata con un ánimo de lucro para recibir una parte de las ganancias que se generaron. Las respuestas evidentemente dependen de las expectativas de cada inversionista. Por ejemplo, un rendimiento mayor al costo de oportunidad, yo lo comparo, por ejemplo, con una inversión segura en bonos soberanos de Guatemala, por ejemplo, los que emite el Ministerio de Finanzas. Los administra el Banco de Guatemala y los libera los grupos financieros y que actualmente están pagando el 6,25% anual. Parece poco o mucho, pero miren, esa es una buena tasa. Esa es una excelente tasa, en mi opinión. ¿Saben por qué? Porque está completamente libre de riesgos. No hay ninguna posibilidad que el país, que el gobierno, el Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas, vaya a dejar de pagar los bonos soberanos. Entonces, si hay un poco de plata, hay que tener cuidado, ¿sí? Para no tener dinero ocioso. Pareciera que en esta empresa ejemplar tenemos mucha plata. Es muy delicado tener mucho dinero. Tenemos mucha plata y no tenemos un proyecto enfrente. Hagamos aunque sea un CDP, certificado de depósito a plazo. Tal vez no nos van a pagar mucho, 6 meses.
porque tal vez hasta febrero o enero vamos a empezar un nuevo proyecto, pero ganamos algo, no será mucho, porque no pagan mucho, pero es peor que tenerlo en una cuenta de depósitos monetarios ganando nada. Es muy delicado. Es muy delicado. Algunas conclusiones finales. Que algún miembro destacado en el campo financiero sea responsable del manejo de las finanzas. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Algún miembro se tiene que especializar. Pareciera que en las empresas familiares a veces a los miembros de la familia no les simpatizan mucho las finanzas, ¿sí? Y en los grupos familiares también, ¿sí? En el caso de mis 3 hijos, ninguno estudió contaduría pública, ¿sí? Bueno, tienen otras profesiones y están en otras actividades. Pero eso sucede, perdonen. Eso sucede, ¿sí? Mi recomendación es que un miembro destacado que se haya preparado sea responsable del manejo de las finanzas, ¿sí? Si no existe, hay que apoyarse sin remedio en un consultor externo, experto, para lograr esos objetivos que la empresa familiar realice una gestión eficaz de sus recursos y lo dirija hacia donde corresponde. Nuevas inversiones, pago de dividendos y demás. Eso es importante. Estuve leyendo a una empresa que se llama Merck. Mi yerno trabajó ahí 16 años y el año pasado terminó. Pero había una entrevista para don Frank Stankenberger. Eso es público, salió publicado. Y le hicieron una consulta cuando vino a Guatemala. La empresa tiene 350 años. Y dijo él algo muy puntual. Dijo, cada uno de los miembros de la familia debe mostrarle a la junta directiva lo que son capaces de hacer por la empresa. Y el hijo de él no era el segundo de a bordo. El hijo del señor Stankenberger, que ni siquiera son de apellido Merck, ¿sí? Está trabajando en otro país, desarrollando un puesto de gerencia general. Si no están preparados, pues hay que prepararse sin remedio. En este caso de los consultores externos, pues llenan una función, pero si hay alguien destacado que pueda manejar el campo financiero en la empresa familiar, pues prepararse de esa manera. Hay que actualizarse por completo, las maestrías son importantes para estar al día con todo lo que está pasando. Y para concluir, hay una pregunta típica que hacen los accionistas. Y siempre la preguntan, disculpe, licenciado Piedrasanti, ¿dónde están las ganancias que logramos este año? Y es importante la pregunta, porque es una pregunta muy puntual y requiere una respuesta puntual. Es muy sencillo, yo se lo digo. Está en sus activos corrientes. Una parte usted la tiene en caja y bancos, otra parte la tiene en sus cuentas por cobrar, otra parte la tiene en el IVA que debe el Estado, la SAT, otra parte la tiene en sus inventarios y otra parte, ¿sabe dónde está? Invertida en esa cantidad de activos que se compraron con un propósito importante, para que sirvan para generar beneficios económicos futuros. Para eso compramos todos esos activos y esa es la respuesta que doy. ¿Sí? Bueno, les agradezco mucho. Esta es mi participación. Estoy atento a sus comentarios. Muchas gracias. Iniciaré con las preguntas que han llegado por correo, mientras las personas van levantando la mano. Luis, ¿cuál es la recomendación cuando la cuenta por cobrar es alta porque son clientes o amigos de alguien de la empresa familiar? Me parece excelente la pregunta. Hay una forma, esto sucede, esto lo miramos a cada rato, ¿sí? A mí me parece que una buena opción, primero, si se dieron 30 días, con esa misma plazo que les dimos, llegar con ellos y hay que ofrecer algo. Mira, por ejemplo, ¿qué pasa? Fíjate que me debes $500,000 al 31 de quetzalitos. Eso vence el 31 de octubre. Mira, estamos a 19. Necesito que el 31 de agosto me pagues. Y es mi amigo, es amigo de los dueños de la empresa. Tenemos que ofrecer un gana-gana. Ese gana-gana quiere decir ofrecer una opción, como aprendimos en las estrategias de negociación empresarial, que los dos ganemos. ¿Qué más ofrecer? Mira, falta mes y medio. Ok, te voy a ofrecer 1% por ese mes y medio. Y me dice el cliente, no, yo quiero 2. Al final aterrizamos. Bueno, te voy a pagar 1.25%. Voy a hacer un sacrificio en un descuento por pronto pago, pero recupero la plata.
es una de las cuentas más importantes que se puede manejar, que a diferencia de los inventarios, ya lo mencioné, es un poquito más complicado. Gracias. Gracias, Luis. Otra pregunta. ¿Qué sucede cuando la empresa no distribuye dividendos considerándose conservador? Esto es muy delicado. Me parece que se empieza a perder el ánimo. Todos esos valores que decía Juan hace un momento, tan bonitos, los valores de integridad, de la familia, de la asociación familiar, todo eso se empieza a perder. Porque quien tiene recursos para invertir podría haber dicho, mejor invierto en bonos del Estado, como dijo el licenciado Piedrasanta, 6.25 y me quedo ahí esperando, porque no quiero ganar 20% porque me puede resultar una empresa fantasma como sucedió hace 20 años, ¿sí? Entonces, mi pensamiento es que las empresas deben liberar de alguna manera y establecer una política, respetar que los accionistas tienen pleno derecho a que una parte de las ganancias sea concedida a ellos en concepto de dividendos. Debemos generar esos recursos. Ya tenemos, ok, los decretamos en marzo de este año 21. Se los vamos a pagar en el segundo trimestre, entre abril y junio. Ok, ahí vamos a juntar un poco de plata y le vamos a pagar. Entonces esa es una opción. Me parece que puede ser desestimulante si no se pagan porque hay mucho conservadurismo. Conocimos una empresa en forma práctica donde para evitar posiblemente esa situación que me acaban de preguntar, había una empresa que llegamos a darle asesoría de Paredes precisamente y los accionistas saben qué era lo que hacían. Se juntaban una vez al mes en una sesión. Pero ¿saben qué hacían? En lugar de cobrar dietas, ¿saben qué cobraban? Se llevaban las ganancias. Y entonces cada mes a mes se llevaban una parte de las ganancias. A mí me parece que no procedía. Le tratamos de explicar eso al gerente general. Me parece que no procede. Tampoco hay que comerse las cosas antes. Deben quedar generadas oportunamente al final de un periodo. Gracias. Jocelyn, en cuanto a la empresa familiar, el no reparto de dividendos es causa de conflicto. Generalmente porque muchas veces los accionistas solamente son los fundadores y los hijos de segunda generación que también trabajan en la empresa no están recibiendo ningún beneficio adicional al salario que reciben o al pago de tarjeta o situaciones de este tipo. Entonces, precisamente por eso, cuando la empresa entra en otro proceso de desarrollo empresarial, tiene que establecer cuáles van a ser los accionistas de la empresa con la nueva generación y cuál va a ser la política de dividendos que tiene esta familia, porque generalmente están preocupadas por reinvertir, por crecer y se olvidan de las necesidades que tienen a la par, que son los accionistas que muchas veces solo trabajan por un salario, esperando que a futuro los padres les den participación accionaria. Correcto, Juan. ¿En qué momento es adecuado pensar en dividendos? Mi perspectiva es que debe cerrarse los periodos. Es decir, si por ejemplo estamos hablando de que ya tenemos ganancias acumuladas en una cuenta que se llama Retained Earnings en la sección de capital y ya la tenemos al 31 de diciembre del 20, ahí una cantidad, pues ahí podría determinarse una política para otorgar dividendos en la medida en que se estén generando los flujos y que en este periodo de ahora para el 31 de diciembre se puedan generar los recursos necesarios para pagarles. ¿Sí? Debe ser con algo que ya se cerró. Es decir, era el caso de las dietas que se volvieron ganancias. No procede. Deben ser periodos cerrados que vayan de alguna manera demostrando que esa ganancia del año 21 incrementó las utilidades retenidas y que eso ya puede ser sujeto de una distribución futura. Gracias. También en la empresa familiar, Jocelyn, lo que se está planteando es, sí, esperar el año en curso para, digamos, la asamblea de accionistas, pero antes se tiene que reunir el consejo de familia para establecer qué va a hacer con las utilidades de ese ejercicio. Generalmente en la empresa familiar es como están en cierto momento queriendo reinvertir, se establece una política para ese año, por ejemplo, un 40% de las utilidades para reinvertir en el negocio, otro 40% para capital de trabajo, para nuevos proyectos y el resto para utilidades. Entonces, ahí es donde se dan las discusiones
que algunos de los socios quieren un poquito más de sus utilidades, porque muchas veces van pasando los años y como bien decía Luis, la gente se va desmotivando de estar trabajando si no recibe utilidades. Entonces, la empresa familiar es bien típico ese caso, más que en la empresa privada, en el cual los socios reclaman utilidades. En cambio, en la empresa familiar, generalmente los accionistas se quedan como callados, esperando que vaya creciendo. Y cuando uno hace los protocolos familiares y establece la política de dividendos, se debe quedar bien claro cuándo va a ser el momento para repartir dividendos, porque también es necesario que se motiven los accionistas, aunque sean hijos, aunque sean nietos de la familia empresaria. Gracias. Ya. Tenemos a un participante con la mano levantada. Hugo Rolando, adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Hugo. La verdad que decidí participar directamente porque es importante no solo reconocer este espacio que se tiene muy oportuno para poder no solo abrirnos, en el caso nuestro que somos fundadores con mi esposa, a, a estos temas que se han convertido hoy en día muy necesarios a raíz de la pandemia. El ponernos a pensar qué va a pasar si alguno de los miembros de la familia, socios fundadores, nos hubiera pasado algo y que nuestros hijos no estuvieran preparados para recibir esa estafeta de la cual hemos estado hablando y escuchando. Me parece que es muy importante que esto se tome no solo con toda la seriedad del caso, sino que también abrir la mente de nosotros los fundadores a tener todo ese panorama bien claro y definir una ruta en no solo pensar en el futuro, que sería un retiro decoroso para nosotros a raíz de tanto esfuerzo y trabajo dedicado al negocio, que en algún momento dado nuestros hijos nos reclamaron de por qué no les dedicábamos tiempo, pero hoy que ya están grandes y son personas que en algún momento dado se empiezan a involucrar y otros pues que van por ahí detrás. Me parece que este curso nos abre mucho la mente, pero ante todo el corazón para poder decidir hacer ese proceso de transición de manera ordenada. Y yo creo que esto es muy importante hacerlo ver y que tal vez el curso va a ser muy corto porque el ejercicio que nos enseñó el licenciado Piedrasanta es un extracto de lo que hay que analizar en los estados financieros rápidamente, pero obviamente que nos invita a pensar en que si no damos este paso trascendental del cambio de mentalidad de los fundadores y luego iniciar con ese proceso que ustedes nos están enseñando de profesionalizar y crear el gobierno familiar para luego pues ya delegar a las personas que estén preparadas para asumir la estafeta. Yo creo que esto hay que valorarlo. Realmente yo les agradezco y yo creo que esto debe continuar, ¿verdad? Para que podamos darle, no solo darle seguimiento, sino que nos ayuden a hacer ese proceso de transición y que se haga de manera ordenada. Esa es mi participación. Realmente las participaciones de ambos son muy profesionales y muy puntuales que nos invitan a seguir en este proceso de preparación. Yo solo quisiera apoyar un poco lo que acaba de decir Hugo en cuanto a, acabo de hacer un protocolo familiar, un acuerdo familiar, en el cual establecimos que los fundadores no se van a retirar por medio de 5 criterios que ellos quieren que se cumplan los hijos. 1, que se garantice la unión familiar
de los hijos al frente del negocio. 2, que se les garantice que haya un fondo de retiro para mantenerles los bonos, los salarios que ellos ganaban cuando estaban en la empresa. 3, que los compromisos que ellos tienen filantrópicos de ayudar a ciertos parientes, a ciertos abuelos, se mantengan. Y así sucesivamente se han hecho una serie de puntos, ¿verdad? Que ellos han puesto como condicionantes para poder retirarse. Porque no solo es que el hijo ya esté preparado para la sucesión en todos los aspectos, pero que también tenemos ahí un compromiso con el plan de retiro. Entonces, nosotros muchas veces evitamos la palabra plan de jubilación, pero al contrario, debe de ser júbilo, porque la jubilación es de júbilo, de que uno ha cumplido su ciclo de trabajo, su ciclo de trabajo empresarial y está en disposición con esa alegría de ceder la estafeta a los hijos que vienen, pero bajo ciertas condiciones, y a mí me parece que cada familia debe decir, yo me voy a retirar cuando vea que mis hijos están en una posición de responsabilidad, que van a estar unidos y que van a luchar con todo. 2, que nos garanticen que tengamos un salario digno y que nos mantengan las utilidades que hemos tenido como estábamos trabajando, y que algunos compromisos filantrópicos que nosotros hacemos, nuestra empresa, nuestros hijos la mantengan. Y así sucesivamente se pueden escribir varios. Muy bien, yo quería complementar un poquito también esa parte, porque yo siento que lo que ha pasado en muchas empresas, inclusive las que yo conozco, un día me invitaron una pareja a conocer su empresa, ya los conocí hace rato, pero me invitaron a que les diera una charla a la familia sobre empresas familiares, gobierno corporativo y demás. Y al terminar, pues almorzamos y les digo, bueno, los voy a apoyar un poco. Denme sus estados financieros, se los voy a interpretar y demás. Y se me quedaron viendo la pareja, mis buenos amigos. Me dice, ¿qué pediste? Los estados financieros. Quiero ver el estado de resultados, balance general, estado de flujos de efectivo y el estado patrimonial. Me dice, fíjate que no lo tenemos. ¿Y por qué? Pues lo tiene el gerente. Bueno, voy a ir a hablar con él. No, es que no viene, porque era aquí, Camino Occidente, un lugar ahí de Occidente, un municipio grande, donde ellos tienen una empresa grande. Decía, pero entonces no están usando los estados financieros para toma de decisiones, que es importante por la pregunta que hizo Hugo. Hay que generar información financiera para ver hacia dónde va, si estamos creciendo, si vamos para atrás, si estamos generando los flujos que tanto he hablado en este momento. Porque si no va a suceder con esos mis amigos que al final les digo, bueno, entonces quiere decir que ustedes no están teniendo información oportuna para tomar decisiones. Entonces me dice mi amigo José, me dice, mira, ¿sabes qué, Huicho? ¿Qué es lo que pasa? Que no hay ningún problema, porque fíjate que solo mi esposa, mi hijo y yo tenemos las chequeras, o sea que solo nosotros controlamos los fondos, pero eso no es la administración, eso es una parte, eso es solo controlar el cash, pero hay muchas más cosas, todas las inversiones enormes en edificios y demás que tienen de distribución de sus productos, o sea, esa es una pequeña parte, que no se caiga en ese peligro de que solo es tener las chequeras allá a mano, ¿no? Hay muchas más cosas de todo lo que hemos mencionado Juan Antonio y su servidor. Gracias. Gracias, Jocelyn. Dice, muchas gracias. Con esta pregunta terminamos. ¿Cómo manejar el tema de la reserva de indemnizaciones cuando un porcentaje significativo tiene varios años de trabajar y los socios desean que renuncien para no pagar? Eso es muy complicado. Esa pregunta es mera complicadita, pero la experiencia práctica. Yo trabajé en una empresa 11 años, una agrícola, es vivencia real. Y me tocó el director financiero y me pasé un año convenciendo a los accionistas de la empresa, que es una familia, ¿sí? Muy poderosa, muy grande, para que aceptaran el procedimiento de indemnización universal. Me tomó un año. Y iba y venía, iba y venía. Finalmente me compraron el proyecto. Después me retiré. Trabajé 11 años ahí y se quedó un beneficio para los empleados, una indemnización universal. No es fácil pedir a los empleados
que renuncien para no pagarles. Esto no, como que no es muy válido realmente desde una perspectiva y una buena actitud de los directores de una empresa familiar. Normalmente va creciendo el pasivo, va creciendo y ahí está, pero habrá que encontrar una salida adecuada para que se les pague realmente sus beneficios y pues yo no veo otra salida para forzarlos a que renuncien porque como que no me suena como que es un parte de un buen ambiente, ¿verdad, Juan Antonio? Gracias. Sí, pero precisamente en las empresas familiares tenemos ese problema de no, digamos, afrontar algunos compromisos que son de tipo legal, de tipo fiscal, porque al final siempre lo vas a tener que pagar. Pero como una empresa familiar va surgiéndose como un negocio y luego se va desarrollando, la parte que vamos a ver la próxima jornada, que es de la profesionalización, ya más en detalle, algunos modelos de implementación, en la otra jornada, ahí sí realmente vamos a establecer, porque así a mí me toca lo mismo, porque cuando yo pido el estado de laboral, el pasivo laboral, porque generalmente una empresa familiar, lo mínimo que tiene ya en segunda generación ya son 40 años o 35 años de estar en el mercado. Imagínense ustedes aquella persona que comenzó conmigo apoyándome en las primeras máquinas, en los primeros hornos, y hoy tienes la misma edad que yo tengo, 65, 70. Esta misma persona que me ha acompañado no ha recibido su pasivo laboral. Cuando yo se lo dé por legalidad, me va a tocar un montón de dinero. Yo he hecho cálculos de todo ese tipo de cosas en empresas no tan grandes, medianas, y me han llegado costos hasta de $300,000 americanos, lo que hay que reservar, ¿verdad? 400,000, a veces $500,000, hay que entrarlos en reserva, y entonces la empresa no tiene utilidad, y muchas veces yo les digo, se van a descapitalizar. Si ahorita los empleados se comienzan a pagar el pasivo laboral, se van a descapitalizar, y lo que decía Luis, el capital de trabajo, que es lo más importante, las empresas familiares lo van a ir perdiendo o se van a endeudar para pagar el pasivo laboral. Entonces, esta es una conciencia que deben de tener las empresas familiares. Y la profesionalización nos va a ir sirviendo a decir, bueno, ¿cuántos empleados tengo? Y lo primero que yo les digo, hagamos un levantamiento de los empleados más antiguos. Y créanme, me aparecen gente que tiene 30, 25, 20 años y con salarios que han ido creciéndose. Y cuando sumamos todo, se asustan. No es posible que yo deba $500,000 americanos en esto. Entonces, bueno, comencemos a pagar desde ya. Entonces, ahí hay un sacrificio de las utilidades porque tenemos que ver el costo. O hay un endeudamiento que hay que hacer para pagar el pasivo laboral. Así que la empresa familiar debe de ir mañana, si están algunos aquí, a revisar cómo está su pasivo laboral, porque está en las cuentas que habló Luis. Ahí debe de estar en cuentas por pagar el pasivo laboral. Debe de estar. Entonces, todo eso, pues, que la empresa familiar muchas veces no le toma en cuenta, hoy le estamos diciendo, volteemos a ver estos temas de tipo financiero, de tipo legal, porque nos puede descapitalizar y vamos a dejar de invertir un par de años por estar pagando pasivos laborales. Perfecto. Estoy de acuerdo Muchas contigo, gracias. Juan Antonio. Okay. La última pregunta. ¿Cuál sería el porcentaje de valor recomendable para el retiro de cada socio? Uy, eso es más complicado. ¿Por qué? Porque no hay una receta muy para todo. Igual que los índices financieros, no podemos medir a todas las empresas. Cada uno tiene sus peculiaridades. Yo tendría que decirle a quien hizo la pregunta que habría que evaluar la situación peculiar de la empresa. No es así de fácil poder determinar un pago a uno de los accionistas o en función de sus acciones, tomar un poco de ver qué es lo que en el medio se está pagando como para evaluarlo. No hay una medida precisa que diga, esta aplica a esta, no. Hay 10 empresas y las 10 tienen peculiaridades. Luego no se pueden medirlas de la misma manera. Gracias. Sí, lo que pasa es que hay que organizarse
desde ya. ¿Y cómo se organiza? Por ejemplo, revisando bien si los fundadores tienen un salario con el cual ellos pueden sobrevivir. O sea, en este momento están trabajando, ¿cuáles son los ingresos realmente que recibo de mi parte salarial? ¿Cuáles son las utilidades que yo estoy recibiendo por ser parte del grupo de accionistas? Ya en la medida que yo tenga ese monto, en esa medida es lo mínimo que yo me puedo ir a retirar, ¿verdad? Al menos que haya una negociación, como en muchas empresas familiares hay. Bien decía la fórmula, Luis, que, digamos, valorizar, digamos, las acciones y darlas a los hijos, pero los hijos tendrían que comprar acciones para poder dar a los fundadores el monto de la acción. Pero generalmente en la empresa familiar no sucede así. ¿Verdad? Lo que sucede es que el fundador cede parte de su capital accionario a sus hijos en una forma de legado, ¿verdad? Y muchas veces no lo hace. Entonces, esa parte que está entre lo financiero, lo legal, lo emocional, es lo que caracteriza a la empresa familiar y es lo que hay que desentrampar. Y desde ya, así como el pasivo laboral, desde ya, ¿cuál es la situación que como fundador yo tengo? ¿Qué estoy recibiendo de mi parte salarial? Porque yo tengo casos de que algunos, digamos, lo hicieron bien, compraron un seguro hace muchos años y hoy que se retiran, están recibiendo ya su seguro de retiro y han ido a comprar apartamentos a Miami, pero se los está pagando una aseguradora con el cual ellos hicieron un trato hace 35 años, ¿ya? Entonces, todo eso pues son ideas, son recomendaciones que hay que ir profundizando poco a poco. El cómo estamos ahorita, hacia dónde queremos ir. Ok. Muchas gracias a todos por su asistencia, ¿verdad? Apreciamos su tiempo y los esperamos en la siguiente conferencia a cargo de Johanna Paredes con la profesionalización, ¿verdad? Que pasen feliz noche. Feliz noche a todos. Suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.